que se encargan de secretar ciertas sustancias y se van a clasificar según las sustancias que secretan. Se clasifican en endócrinas, exócrinas y glándulas mixtas. En el caso de las endócrinas, son glándulas que secretan hacia el torrente sanguíneo y secretan hormonas, por ejemplo la hipófisis, la glándula tiroides, la pineal, y la hormona que secreta es una sustancia química que produce efectos fisiológicos en el resto de las células. Después están las exócrinas, que secretan sustancias no hormonales, por ejemplo las enzimas, y secretan hacia un conducto, como por ejemplo las glándulas sudoríparas, las salivales, las mamarias. Después están las glándulas mixtas, que actúan como tanto de forma endócrina como de forma exócrina, como en el caso del páncreas, el hígado o las gónadas, que serían los testículos o los ovarios. En la ubicación, acá tenemos la hipófisis, la glándula tiroides, la paratiroides, las suprarrenales, el páncreas, y estas son las gónadas, que serían los ovarios y los testículos. Y bueno, esas serían las que son endócrinas, y bueno, esas que mixtas. Y este sería el caso de la glándula salival, que encontramos la parótida, la submaxilar y la sublingual. En el caso de las glándulas salivales, la parótida secreta un 25% de la saliva, la submaxilar secreta el 70% y la sublingual secreta el 5%. La saliva está formada por un 99% de agua y 5% de otras sustancias como pueden ser, por ejemplo, enzimas, en donde se encuentra la amilasa salival. Esta amilasa salival se secreta por cualquiera de estas glándulas, pero la principal es la parótida, porque contiene células celosas. Contiene células celosas que se van a encargar de secretar la amilasa, y la amilasa es la que degrada el almidón. Y el resto, estos dos secretan tanto, tienen células celosas como células mucosas. Las células mucosas se van a encargar de secretar mucoproteínas que van a ayudar a lubricar para formar el bolo de glucosa. Bueno, después de la enfermedad que encontré es la del bocio endémico, que es una enfermedad endémica del norte, que consiste en el aumento de la glándula tiroides por una falta de ingesta de yodo, lo que produce que se aumente el tamaño de la glándula para poder captar más cantidad de yodo, porque como en esta zona no se consume tanta cantidad de mariscos o pescados, que es el alimento que más contiene yodo, se produce este aumento, pero para evitar eso es que acá se vende lo que llamamos la sal yodada. Bueno, voy a hablar del páncreas, de su ubicación y su función. El páncreas es un órgano fundamental para la digestión de los alimentos, se encuentra formando parte del sistema digestivo, tiene una estructura en forma alargada, mide unos 15 a 20 centímetros de longitud y pesa unos 200 gramos aproximadamente. Se ubica en la parte superior de la cavidad abdominal, detrás del estómago, entre el duodeno y el vaso. Tiene dos funciones principales, una endócrina que está relacionada con la síntesis de hormonas para regular el metabolismo, y otra exócrina que está relacionada con la digestión de alimentos. Morfológicamente está dividido en cabeza, cuerpo, cuerpo y cola, y esta estructura a su vez está compuesta por otras partes que cumplen funciones específicas tanto en el sistema digestivo como en el otro. La cabeza es la gestión donde se sintetiza el jugo pancreático y donde se encuentra la mayor cantidad de células exócrinas. Después el cuello sirve como una conexión para la cabeza y el cuerpo, y también se observa una desviación de la estructura. El cuerpo es la zona de mayor longitud y se encuentran la mayor cantidad de células endócrinas y está ubicada detrás del estómago. Por último, la cola es la parte más extrema. También contiene la mayor cantidad de células endógenas y está en contacto con el vaso y el
margen al duodeno. Por él desemboca el conducto de Wilson y permite la liberación del flujo pancreático al intestino. Después tenemos el conducto de Santorini, que vendría a ser como una ramificación o prolongación del conducto de Wilson, que se encuentra en la zona de la cabeza. Es más estrecho que el anterior y también se lo conoce como conducto pancreático accesorio secundario y desemboca en la papila duodenal medular. La papila duodenal medular es el segundo lugar donde libera el páncreas de su contenido al estómago. También es más pequeña que la anterior. Después tenemos los islotes de Langerhans, que son cúmulos de células que sintetizan las hormonas que regulan el azúcar, la insulina y el glucagón, y que se encuentran mayormente en el propio cola. Y por último, el esfínter de Oddi, que se encarga de regular la salida del flujo pancreático al intestino. Bueno, a mí me toca hablar del sistema cerebro-inmunológico del páncreas, que me quedo con esto. Buenas tardes. Permiso. Bueno, yo lo que tengo que hablar son de los islotes de Langerhans, que son los que agregan las hormonas de insulina, el glucagón y el somatostatina. Una imagen del islote. Se encuentra en su mayor proporción la insulina beta, es la función de la generación de insulina, que acá tendremos que sería una membrana plasmática donde tenemos receptores de insulina que recibe la insulina y, por ejemplo, en el hígado Eso que escribiste al GLUT4, ¿qué es? GLUT4 es el receptor de la glucosa en el músculo y en grasa. En el hígado, cuando el receptor es interceptado por la insulina, produce lo que son dentro de los hepatocitos el almacenamiento de glucosa, la captación de aminoácidos y de ácidos grasos. También inhibe la producción de glucosa y de cuerpo cetónico, para que no continúe produciendo más glucosa. En los músculos y en las grasas, bueno, tenemos lo que son las funciones básicas de absorción de glucosa para su posterior uso de energía. Ya tenemos acá la célula de la insulina entraría con el receptor de la insulina y bueno, activaría el GLUT4 para que pase la glucosa. La insulina, la función que cumple sería la utilización de la glucosa como energía y bueno, si hay un funcionamiento malo de la insulina, se almacenaría glucosa fuera de la célula, o sea, en la sangre, que sería una hiperglucemia. El glucagón, bueno, la función que cumple también es regular los niveles de azúcar y de glucosa en sangre. También tiene función en el hígado, en la grasa. En el hígado produce la glucogenólisis, la gluconeogénesis, glucogenólisis que sería la utilización de glucógeno para ser liberado a sangre como glucosa, y la gluconeogénesis que sería la utilización de triglicéridos y ácidos grasos como para su función de glucosa en la célula. La grasa, bueno, cumple la función de termogénesis, que sería para la producción de glucosa para regular los niveles corporales. El intestino también la función regula la motilidad del intestino. El corazón acelera los pulsos cardíacos y también aumenta la consumición de ácidos grasos, y en el cerebro produce la saciedad. También está relacionado el glucagón con su aumento con dietas muy drásticas o ejercicio físico que necesitan la utilización de los ácidos grasos, ¿no? Y bueno, después la somatostatina, que sería la hormona que inhibe la secreción de insulina y glucosa para controlar los niveles que tengan de su secreción. La
somatostatina dura en sangre unos 3 minutos aproximadamente. El glucagón también aumenta en la hipoglucemia, en bajos niveles de insulina, en bajos niveles de ácido graso o en alimentos ricos en proteínas, y disminuye en la hiperglucemia, en altos niveles de insulina o altos niveles o aumentan los ácidos grasos. Y eso. El páncreas es un órgano gastrointestinal que tiene como función, se compone por sus partes que son cabeza, cuello, cuerpo, cola y proceso encefálico. Su longitud es de 15 a 20 centímetros y pesa aproximadamente entre 75 a 120 gramos. El páncreas exocrino tiene la función de secretar enzimas digestivas que van a hacer que van a ir a la luz ósea. El páncreas es un 98% exócrino y un 2% endócrino. Las enzimas que secretan, que hidrolizan pueden ser las grasas, los hidratos de carbono y las proteínas que se encuentran de forma inactiva en los vacilos pancreáticos, como el tripsinógeno, la quinotripsinógeno y la procaroproteasa, que se encuentran con la heterocinasa, que lo va a activar al tripsinógeno convirtiendo en tripsina, y esta a su vez activa a la quinotripsina y a la procaroproteasa. Después tenemos el hidrato de carbono, que es la amilasa pancreática, que es una enzima hidrolasa que utiliza como sustrato el almidón y el glucógeno, y no utiliza la celulosa. Después está la grasa, que está la lipasa pancreática, que se encarga de las grasas verdes, como los ácidos grasos y los monoglicéridos. Después tenemos la colesterol esterasa, que se van a encargar de los esteres del colesterol, y el inhibidor de tripsina, que va a evitar la digestión del páncreas, y el bicarbonato y agua, que están presentes en las células epiteliales de los vacilos pancreáticos. También van a disminuir el pH del quimoácido que proviene del estómago. El hígado está ubicado en la parte superior del abdomen, está por debajo del pulmón y encima del colon. Por encima del colon es la parte del intestino grueso. Es un órgano rígido que está cubierto por la caja torácica, más específicamente desde la quinta costilla. Está dividido en dos lóbulos, derecho y izquierdo. En una persona adulta promedio, sus medidas son de 25 centímetros de largo, 15 centímetros de alto y 8 centímetros de diámetro. Sus lóbulos derecho y izquierdo están segmentados en ocho partes. Después tenemos su estructura, que sería lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, ligamentos calciformes, vena cava inferior. Acá puse mal, es iliovascular, que está formado por la vena porta, la vena cava y el conducto biliar, y la vesícula o área biliar. La vena cava inferior permite que el ingreso de toda la sangre de la parte superior del cuerpo, de la parte exterior, incluyendo el riñón y los órganos pélvicos como el útero y los ovarios. Después tenemos, acá el
Ilio vascular es un conducto por donde entra y sale la sangre. Y la vesícula es por donde pasa la bilis. Después, el hígado tiene 6 tipos de células. Tenemos las células hepatocitos, células biliares, células endoteliales, células Kupffer, estelares de hito y miofibroblastos. Los hepatocitos son el 80% de las células del hígado. Las biliares eliminan los desechos de distintas sustancias. Las endoteliales responden a estímulos para ver si el flujo de la sangre se aumenta o disminuye. Las células Kupffer eliminan microbios y las células estelares almacenan vitamina A y una vez que se activan se forman en miofibroblastos y los miofibroblastos son los que producen colágeno. Yo hablo de la función metabólica del hígado, que es la función metabólica del hígado cuyas acciones son específicas para mantener el equilibrio de la proteína, carbohidratos y lípidos. El metabolismo de la proteína, las células del hígado mantienen el equilibrio de la proteína y su desecho y sus productos de desecho. El hígado deja de funcionar y se produce la muerte de la proteína. Las funciones más importantes son la formación de urea para suprimir al amoníaco de los líquidos corporales. Este proceso evita el acúmulo de amonio, que es una neurotoxina que se asocia con la encefalopatía hepática del paciente con cirrosis. Sintetiza aproximadamente el 90% de las proteínas corporales. El metabolismo de los carbohidratos, las funciones son el almacenamiento de glucógeno para evitar la hipoglucemia, la conversión de fructosa y la lactosa a glucosa, la gluconeogénesis y la formación de productos químicos. Luego está el metabolismo de los lípidos, que las funciones de regulación de grasa se producen en casi todos los tejidos. Las funciones más importantes del metabolismo de los lípidos es la beta-oxidación de ácido graso y producción hay formación de ácido acético, que esto permite, el cual gracias permite que genere energía en las células en forma de ATP. Luego está la formación de carbohidratos, la formación de triglicéridos, colesterol y fosfolípidos, la formación de carbohidratos y proteínas en grasa. Luego digo la función digestiva, este proceso es sobre la bilis por la célula renal. El hígado almacena de 800 a 1000 mililitros de este líquido que contiene colesterol, que
bicarbonato, calcio, agua y sales nucleares y pigmentos biliares. La BIL debe actuar como detergente para ayudando a emulsionar la grasa. Yo voy a hablar de la bilirrubina. El hígado se encarga de transformar la bilirrubina. La bilirrubina es una sustancia tóxica que se produce tras la degradación de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen una vida de 120 días y al morir liberan la hemoglobina, la cual se separa en grupo hemo y globina. La globina permite que se sigan sintetizando proteínas y el grupo hemo a su vez se divide en hierro, dióxido de carbono y biliverdina. La biliverdina es la que se va a transformar en la bilirrubina indirecta en este caso por acción de una enzima que se llama biliverdina reductasa. La bilirrubina indirecta o no conjugada luego pasa a la circulación y se une a la albumina, que es una proteína transportadora que le va a permitir que se transporte hacia el hígado. En el hígado se une al ácido glucurónico que le permite que la bilirrubina indirecta se transforme en la bilirrubina directa. Esta pasa al intestino grueso y va a ser eliminada a través de la heces y al riñón que puede ser eliminada a través de la bilis. Cuando hay una alteración en este proceso o una disfunción hepática se produce lo que se conoce como ictericia, que es un signo clínico que se caracteriza por una coloración amarilla en la piel y la mucosa. Acompaña enfermedades como la citosis o la hepatitis. Se clasifica en prehepática, hepática y posthepática. Prehepática es cuando hay una sobrecarga en el hígado de bilirrubina indirecta, ya que la bilirrubina no se pudo convertir en bilirrubina directa. La hepática es cuando hay una alteración en la capacidad de los hepatocitos para transformar la bilirrubina indirecta en directa. Y la posthepática es algo extrahepático, como puede ocurrir cuando hay cálculos biliares en la vesícula. Otras funciones del hígado es la eliminación de medicamentos. El hígado reconoce sus compuestos tóxicos y lo elimina a través lo metaboliza y lo elimina a través de la orina. O también elimina el alcohol. Un 80% del alcohol se metaboliza y oxida en el hígado gracias a una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa y se elimina a través de la exhalación como dióxido de carbono o a través de la orina. Y la última función es de defensa. El organismo neutraliza toxinas y microorganismos patógenos gracias a la acción de los macrófagos y los elimina. Así de verdad. Muy bien.
cómo van, ahora me presenta este fin de semana a organizar cómo tienen las asistencias, todo para que ustedes vayan sabiendo quién es el que está libre como bueno, hasta acá llegamos a ver la parte toda anatómica de lo que es el tracto intestinal, ¿sí? Que es más o menos la primera parte del programa. Ahora vamos a ver lo que es formación de heces, ¿sí? ¿Cómo vamos a abarcar este tema? Primero quiero terminar dándole los prácticos a estas personitas. Sosa, Florencia. Serrano. Decime cuáles son las células que componen la glándula gástrica. Dámelas a todas. ¿Qué? La nombres. La célula calciforme, enterocito, endocrinas, célula de Pare y célula madre. Esas son intestinas. ¿Cómo está diciendo las glándulas del intestino, verdad? ¿Está bien? Sí, son esas. Decime ahora decime las primero las partes y después los esfínteres del estómago. Las partes sería el esófago, el colus, el puerto, el anteopíloro, el anteopíloro y el bulbo. Bien, y los esfínteres serán el píloro y ajá, el que está arriba. ¿Qué le pasa? Bueno, ¿cómo vamos a hacer ahora? Yo les voy a pasar. Ay, ¿dónde está mi? ¿Quién me mandaba de acá el mail? Si quieren le mando yo. Yo le mandé un mensaje. Ay, no sé. Si fue la semana pasada, estaba de todo. Mándame si quieres. Ahí va. Poneme ya así, yo te pongo acá. Madai Antequera. ¿Todo junto? Sí. Lo veo acá. ¿Sí? Vamos a hacer los grupos. No digan 5, no. 3 o 4. ¿Sí? Bueno, 4. Van a hacer el práctico. Este práctico es de esta manera. ¿Sí? Hay un cuadro. No sé si ya lo tienen en su. Perdón. ¿Sí? El primer cuadro
es de esta manera. Como nosotros ya vimos lo que es cavidad bucal, esófago, estómago, intestino delgado y grueso, sabemos más o menos qué es lo que hace. No sabemos más o menos, tenemos que saber qué es lo que tiene y qué es lo que hace y cuál es su función, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a completar este cuadrito, que son 3 puntos nada más. Es un práctico a conciencia, ¿sí? Así que todos bien despiertos. La primera columna dice estructura del aparato digestivo, ¿sí? Están ahí justo todas: boca, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso. No es que tienen que llenarlo ese chiquitito, háganlo más grande, ¿sí? Peguen 2 hojas. Tiene que ser abarcativo todo lo que hicimos durante todo el cuatrimestre. Por ejemplo, de la boca, las partes principales de esta estructura, ¿cuáles son? ¿Cómo? ¿Cuáles son las partes de la boca? Vos recién lo explicaste. Que lo compuesto por glándulas. Las glándulas, la lengua, el paladar, el paladar. Bueno, exactamente. Entonces colocan todo eso descriptivamente, ¿sí? No se pongan a hacer un texto. Puntito, vayan poniendo puntito. Está compuesto por las glándulas esta y esta, ¿sí? Así. Después dice glándulas y hormonas, sino ¿qué secretan? Las glándulas, por ejemplo, de la boca, ¿qué secretan? Amilasa. Bueno, pongan ahí encima amilasa, ¿sí? Acción mecánica, ¿cómo se llama esa acción que hace la boca? Masticar. Sí, pero tiene un nombre. Deglución. Pero la deglución Es cuando tragas. está compuesta por, tiene 3 momentos la deglución, ¿sí? La masticación, ¿sí? Bueno, eso quiero que vayan poniendo y lo van a ver acá. Acción química. ¿Qué es lo que hace? Por medio de las enzimas, De la amilasa degrada el almidón y los carbohidratos. degrada. El almidón y los carbohidratos. Ajá, bien. Quiero que pongan eso. Creo que ya teníamos un cuadrito anterior que decía de la reacción química, ¿sí o no? Antes. Bueno, si no lo ponen. Producto resultante. Cuando digo producto resultante, quiero que pongan: yo ingiero el alimento y se convierte en bolo alimenticio, ¿sí? Entonces el producto resultante sería el bolo alimenticio. Y así, completan a cada uno. Donde dice fase de la digestión, este de acá del costadito no lo completen porque eso lo vamos a hacer, si Dios quiere, la próxima clase. De la próxima. O a finalizar la clase. Ya lo vemos con cada tiempo. ¿Se entiende o no? Sí. Igual voy a estar acá. Punto número 2. Dibuje el tracto digestivo. Lo pueden dibujar tal cual como ustedes ya lo conocen, el dibujito del hombre, qué sé yo, o en este apunte que les di también están dibujados de otras maneras. Si quieren dibujarlo así, yo no tengo problema, ¿sí? Bueno, y el último punto dice: realiza un cuadro sinóptico explicando el proceso de digestión nombrando sus 4 fases. En este apunte de acá no dice las fases, ¿sí? Eso después les voy a dar yo. Así que en clase lo que vamos a hacer entonces es el cuadro y el dibujo, ¿sí? Del cuadro, la última columna no, lo hacemos después porque lo van a hacer conmigo. Esos 2 puntitos, ahora el dibujo. ¿Vieron que hay una columna, la última columna dice fases de la digestión? Bueno. ¿Qué hago? Bien. No, Necesito un intestino delgado. Sí. Y el dibujo. Bueno, ¿quieren que explique así muy por arribita la próxima clase? ¿Lo termino de explicar bien? Bueno, para que se entienda, porque por ahí hay como un último punto que está ahí medio al aire, que no lo vimos. Bueno, ese es mi dibujito, espero que más o menos se entienda. Es el tracto digestivo.
¿sí? Nosotros ya vimos todas las partes anatómicas y fisiológicas del intestino delgado, ¿sí o no? Vimos cómo están compuestos, cuáles son sus órganos, y cómo están compuestas las células de estos órganos para que podamos entender un poquito más qué es lo que está pasando. Mi idea es que ustedes no vean solamente algo así, sino que ya se imaginen las células, las glándulas en el intestino, ¿sí? En el tracto digestivo. Cuando uno ingiere un alimento, ¿sí? Pasa por distintas fases, ¿sí? Que se llaman fases de la digestión, así lo van a encontrar. Si ustedes googlean, van a ver como que algunos lo dividen en 4 fases, otros lo dividen en 7 fases, ¿sí? Yo les voy a dar más o menos las básicas, las que son, para mí las más importantes, que son las que yo voy a pedir. En un primer momento tenemos la ingestión, que básicamente, como la misma palabra lo dice, es la ingestión del alimento, el primer paso de la digestión de este alimento. Comienza por la cavidad bucal, ¿sí? Y por ciertos movimientos peristálticos y movimientos mecánicos que acompañan los dientes. ¿Recuerdan cuando nosotros hicimos el dibujito o yo se los hice, que todo el tejido del tubo digestivo estaba compuesto por mucosa, submucosa y después teníamos el músculo? ¿Se acuerdan o no? Células musculares, ¿recuerdan o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, estos músculos servían para algo, sirven para, cuando se contraen, ¿sí? Van generando el mecanismo peristáltico. Este mecanismo lo que hace es, va moviendo el alimento hacia el esófago, ¿sí? Entonces la ingestión sería hasta por aquí. Luego tenemos la digestión. La digestión de este bolo alimenticio, porque cuando lo introducimos se llama comida, ¿verdad? Y ya cuando ya tienen todas las enzimas, todo ya lo está masticado y todo eso, se llama bolo alimenticio. ¿Sí? ¿Lo están haciendo hasta ahí o no? Sí. Bueno, cuando pasa por el esófago, que sigue teniendo este movimiento peristáltico, pasa a la fase de digestión. Esta digestión puede ser tanto mecánica como química. Mecánica, la misma palabra creo que lo dice, ¿no? Mecánico, es como de movimiento, ¿sí? Que ocurre tanto en el estómago como en el intestino. Tenemos estos movimientos que son de ondulaciones y de segmentación, ¿sí? Y químico, la digestión química se da ya por los jugos gástricos que tenemos en el estómago y en el intestino. Si ustedes recuerdan, en el estómago teníamos las glándulas gástricas, ¿verdad? Que secretaban como una... ¿Cuál era la más importante de todas estas? El ácido clorhídrico, que desintegraba el alimento. Y acá, el bolo alimenticio se va a llamar quimo. Bien. También, ¿por qué incluyo el intestino delgado? Porque acá, en el duodeno, tenemos los conductos del jugo pancreático y del hígado, del hígado, de la bilis, que secretan todos los jugos, más la mucosa del intestino delgado, termina de degradar una digestión química y ya deja de llamarse quimo cuando termina esta digestión y se llama quilo. ¿Sí? Y por último tenemos la defecación, que es la eliminación de los desechos. Esas son las fases, son las 4 fases del proceso de digestivo. ¿Lo voy a tomar? Sí, lo voy a tomar. ¿Y el parcial? ¿En el parcial? En el parcial. ¿Qué el parcial es la clase que viene? ¿Qué? Sí, es la clase que viene. ¿Quedó claro esto? Es sencillo, no tiene mucho. Yo lo que puedo hacer para ayudarlos, porque estamos ahí medio cortitos, les voy a pasar un PDF. No sé quién me mandó un mensaje la última vez, se lo mandé. ¿A quién fue? No me acuerdo. O sea que la clase que viene explica bien esto y después la hacemos. No,
va a ser el parcial? Sí, ya voy a ver. La clase que viene es el parcial. Parcial con, yo creo que van a ser 10 preguntas. Ya voy a ver si alguna es múltiple choice, pero seguramente voy a sacar de los prácticos. Estudien los prácticos. Todo va a estar bien. No se preocupen. La clase que viene es 4. Creo que yo no les había dicho esto, ¿no? Sí. Sí. Clase 4. La clase que viene es 4, es el parcial y único parcial que vamos a tener. La otra clase es recuperatorio, que sería el 11, del cual se van a quedar los chicos a recuperar y voy a dar una clase de laboratorio, ¿sí? Los laboratorios que se pueden realizar en materia fecal. Y me queda el 18 para clases de consulta y ya cierro nota. Cuando llega para medio interno. ¿Sí llegan? ¿Quieren que pasemos un poquito el cuadro cómo lo fueron llenando? H se queda. Ya lo dudaba. Yo creo que es mucho más fácil llenar un cuadro así como este si ustedes fueron conscientes de lo que fuimos viendo a lo largo del cuatrimestre. ¿Sí o no? Sí. Es más fácil, aparte se organizan más. Ay, perdón. No. Ya lo perdón. ¿Qué están muy tristes o qué les pasa? ¿Ve? ¿Ah? Porque es muy poco tiempo si comenzamos en julio. Agosto, cuando comenzamos. ¿Qué va a entrar en el parcial? Todo. Global. Ahí prestan atención. Bueno, ¿qué es lo que vimos? ¿Los prácticos? Sí. El primero era del estómago, ¿no? Este sí. Sí, este del coso. Bueno, no es. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, ¿qué voy a pedir? Voy a pedir primero que nada que se sepan todas las partes del tracto digestivo. Todas las partes no es, sí, cavidad bucal, esófago, estómago, no. En la cavidad bucal, ¿cuáles son las glándulas? El paladar, dientes. No quiero que se sepan los nombres de los dientes, chicos, ¿sí? Pero si una persona no tiene dientes está medio complicado, ¿verdad? Entonces pongamos las cosas como son. Pongan dientes, paladar, todo. Que eso es lo que sostiene el alimento adentro de nuestra boca, ¿sí? Del esófago, ¿qué tenemos ahí? ¿Tenemos alguna glándula o no? Sí, la del esofágico. Ajá. Y la parte de los músculos lisos, longitudinales. Bien, sí, porque si no pasaría, las glándulas esofágicas segregan moco, sí, también, entonces no pasaríamos, nos estaríamos raspando entero, ¿sí? Usemos un poquito la lógica si quieren. Después tenemos el estómago. En el estómago seguramente voy a pedir las glándulas del estómago, ¿sí? Y cuando pido la glándula, ¿qué pido? Las células que la componen, que secretan cada célula y las partes de una glándula, ¿no? La fosita, el istmo, ya lo saben, lo mismo que pido siempre, eso va. De la parte del intestino, tenemos el intestino delgado y el intestino grueso, ¿sí? Voy a pedir
las glándulas del intestino, cuáles son sus células, cuáles es lo que segrega, y después voy a preguntar cuáles son los jugos intestinales que entran a este tubo, en esta parte del intestino delgado, ¿sí? Que serían el jugo pancreático y el jugo... Bien. Del páncreas voy a preguntar cuál es su función, ¿verdad? Tiene una función exócrina, endocrina, y cuáles son sus enzimas, sus hormonas. Tenemos el conducto de Wilson, ese, y el otro de Santori, no sé qué. Bueno, ese. Del hígado voy a preguntar cuáles son los lóbulos, ¿sí? Seguramente van a haber 2 temas, así que estudian los dos. La morfología del hígado. Del intestino delgado, las partes. Recuerden que tenemos duodeno, yeyuno y ilion. Bien. ¿Qué pasa en cada una también? ¿Qué pasa? ¿Cuál, por ejemplo, es la parte que está más abocada a la defensa del cuerpo, del intestino? Sí. Es la última parte, ¿viste? El ilion es como más para la defensa del intestino. Del hígado las partes, la parte morfológica. Después, de la parte del colon, ¿cuáles son sus nombres? Colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide. Me estoy olvidando el ciego, ¿no? El ciego va primero. Y el recto y el ano. Bien. Por último, seguramente va a entrar, así que esto como un punto cantado. Voy a preguntar cómo es que me narren la digestión del alimento, donde ustedes van a contar todo lo que saben en un punto, ¿sí? El alimento ingresa por la cavidad bucal, donde intervienen las enzimas, bla, 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 pasa, ¿sí o no? Algo así, quiero que me cuenten. Si no saben cómo es, en el último apunte que les di, ahí está como todo narrativo, ¿sí o no? Bueno. ¿Alguna consulta? ¿Qué hacemos con el primer lugar del práctico? ¿De los que ahora se entregamos? No llegan, así que no va a ser para... Me lo entregan a la clase.